servicios FTP, SFTP, mail, etcétera, mientras que un sistema operativo pensado para el público no necesita una arquitectura con esas capacidades, puesto que solo es para, pues sí, para un servicio individual, pensaría yo. Ok. Rubén. ¿Estás, Rubén? Ingeniero Benjamín. ¿Qué pasó, dije? Coincido con lo que dice Jaime. Ajá. La verdad es que la estructura con la que está conformada lo que serían los servidores, pues nos hace conectar o nos da la conectividad con todas las demás plataformas que en este caso la plataforma que por ejemplo tenemos en las computadoras, que es de Windows o de otra marca, pues nos hace llegar a todo a donde queremos ir, ¿no? Ok, perfecto. Bien, ¿y el ingeniero Rubén tiene alguna idea? Creo que no. Bueno, fíjense bien, vamos a ver, dentro de estas cuestiones de la arquitectura cliente-servidor, hablamos de otra parte fundamental e interesante que tiene que ver con los principios de maestro-esclavo, es decir, de una raíz y de aquellos que van a funcionar meramente como submaster, que le llaman en ese sentido. Por recordarán, por aquellos viejos años, donde estaba el disco magnético, mecánico todavía, que había algo que se llamaba jumpers, y entonces cuando manejábamos 1, 2 o 3 discos, lo configurábamos y teníamos que cambiar el jumper para que la configuración fuera que fuera el maestro o estuviera como esclavo, es decir, se sometiera aún tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos o bien sistemas operativos, se sometían al que estaba configurado en esta parte como maestro. ¿Recuerdan esta situación? ¿Sí lo llegaron a manejar? Yo no lo manejé como tal, pero en las máquinas, bueno, pues ocurre algo muy parecido a lo que es PLC y esclavos, ¿no? Dinos cuál es la importancia de tener un central como maestro y los demás como esclavos. ¿Por qué los escalarían de esta manera, Benjamín? Bueno, es un proceso en el cual se ahorra mucho en el cableado, puesto que un esclavo lo podemos mandar hasta la distancia máxima permitida y todo el proceso lo lleva el máster. Entonces en el esclavo solamente recibimos las señales y el máster, o en este caso el PLC principal, hace el proceso. Hace el proceso, muy bien. Entonces también hablamos del escalamiento y de las capas de proceso. ¿Qué quiere decir? Que un maestro no va a atender pequeños procesos, Benjamín, sino va a atender única y exclusivamente los necesarios. Quien se va a llevar el trabajo y toda la parte operativa e interrelación directamente con las señales, con los sensores, con los termopares, con los termistores, con los sensores, con los piezoeléctricos, bla, 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 bla. En este caso es el esclavo, ¿cierto o falso? Sí, así es como está configurado en las máquinas. Ok, perfecto. Ahora, dentro de esto hay un modelo que es el que ha surgido, y entonces fíjense bien, es esto. El maestro, en este caso el cliente servidor, un servidor va a vincularse y va a indicar no sobre los usuarios finales, sino sobre aquellos que van a servir de intermediarios para que sean los usuarios finales. Viene al final del día en algo que se llama modelo de redes.
¿Qué quiere decir ese modelo de redes? Que hay varias analogías. Me voy a permitirme explicar. Ustedes conocen algo que era un árbol de búsqueda en programación y más específicamente, yo me parece que lo tocamos en alguna ocasión, un árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda estaba compuesto por 3 elementos básicos. Solamente había ceros y unos para encontrar las palabras decodificadas en las tramas de información y contenía, número 1, la raíz, número 2, contenía tallos y número 3, contenía hojas. Se decía que la información estaba depositada única y exclusivamente en las hojas y para que el proceso pudiera tener reversibilidad, tenía que estar única y exclusivamente en las hojas. Si el proceso estaba única y exclusivamente en las hojas, entonces esta información iba a tener un sumo cuidado, se iba a poder transmitir, se iba a poder brindar seguridad. De la misma manera, otra cosa, la raíz nunca se tocaba y nunca tenía información, al igual que los tallos, solamente las hojas. Aquellos que recuerden las características de los árboles de búsqueda o en específico el ejemplo que les estoy dando de los árboles binarios de búsqueda. Eso nos sirve porque la raíz van a ser los servidores y luego va a haber subrutinas de otros subservidores o que van a ser a su vez los clientes, pero no los clientes finales. Entonces, el servidor realmente va a vincular a aquellos que todavía van a prestar o escalar servicios, como bien está mencionando Benjamín en la analogía, en este sentido de que hacen toda la operatividad, interactúan diariamente con los clientes finales o con los usuarios comerciales que nosotros conocemos. Servidores de internet, demandadores, por ejemplo, de bases de datos, de CURPS, de actas de nacimiento, de registro civil, del SAT, de FIEL, de cuántas bases de datos hoy no hay que podemos tener disponibles, antecedentes no penales, que generen el GUTS, la firma electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Esos modelos de cliente servidor van a servir para poder escalarlo y con ello van a tener una comunicación todavía mucho mejor en cuanto a la escalabilidad que pueden tener ellos y van a poder tener rapidez de respuesta, seguridad en la información y también el estarla brindando en ella. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Existe otro modelo. Jaime, ¿ibas a decir algo? No, que no había ninguna duda. Existe otro modelo, Jaime, tú que ayúdanos, que estabas dedicado, a lo mejor está en la parte de todo lo que tiene que ver con recursos humanos y el marketing, y tiene que ver con la parte de logística, que también tiene que ver con clientes servidores. Es decir, hay macrocentros logísticos, hay centros de distribución y a su vez estos distribuyen a todas las cadenas, en este caso comerciales. Yo produzco, por ejemplo, leche para niño, por ejemplo, de cualquier marca, y entonces le doy a trabajar mi producción a un operador logístico para que se encargue de la distribución. Pongan atención. Entonces, mi labor es que yo no me voy a ocupar de la actividad de distribución. Yo me voy a enfocar a la actividad de producción meramente. Le voy a entregar eso al operador logístico y obviamente voy a escalar la información con el operador logístico y el operador logístico se va a encargar de una manera tan excepcional que va a encargarse de los recibos, de los surtidos, de los embarques que pueda haber, de las rutas, de la trazabilidad de las mismas, de establecer que los surtidos estén en el just in time, en el justo a tiempo, y todo administrarlo a través del WMS que ya comentamos atrás en las bases de datos. Entonces, si se dan cuenta, yo el productor no voy a tener relación con el cliente final. Obviamente me nutro la parte de mercadotecnia, de investigación y desarrollo, pero fíjense bien, el operador logístico lo envía a su vez a los centros de distribución que él tiene y de los centros de distribución envían a tiendas comerciales ya conocidas, Walmart, Soriana, Bodega Aurrerá, lo que ustedes quieran. Y de ahí entonces llega hasta el cliente final. Entonces, ese modelo que les estoy platicando es exactamente el mismo modelo, la misma analogía que yo les estoy mencionando en los ejemplos anteriores que les estoy vinculando, y entonces vienen con la analogía de maestro-esclavo, es decir, el productor no está pensando en todos los clientes finales, sino en distribuir de una forma macro, es decir, ahí está la producción, administrala y después nos arreglamos. Contigo no vemos que si está una cajita rota o la devolución, ahí tú me reportas y te encargues de todo eso de la parte de la administración
computación, yo te lo voy a administrar. De la misma manera, pues un servidor. Un servidor se va a encargar de otros procesos administrativos, informáticos administrativos, de tráfico de información, de tráfico, en este caso, de voz, de datos, en el procesamiento de ellos, y no se va a encargar de que si el usuario está viendo Facebook, no está viendo Facebook, que si está bien, que si está mal, que si entró o no entró, que su internet está lento o no está lento. Ellos se van a encargar a nivel, incluso lo llevan en sistemas de redes computacionales, por capas. No sé si han escuchado algo de esto, chicos. No, profe, yo no había escuchado eso de lo de por capas. Ok, Jaime, ¿algo de esto que nos puedas compartir? No, profe. Por Ok. capas, perdón, dije, por capas no sería como por jerarquías. Sí, definitivamente, acuérdate que hoy sistemas de servicios de Internet, por ejemplo, Alestra, todo lo que tiene que ver con Telmex, con Cisco, servidores de última milla, por ejemplo, te van escalando por capas. ¿A qué le llaman eso? Yo te voy a compartir cuando dirigí toda el área de tecnologías de una institución, más o menos como de 1,600 usuarios, y no había internet, pues tenías que reportar. Y decían, bueno, vamos a escalarlo en el primer nivel, ellos le llamaban, que al final del día tiene que ser por capas. El primer nivel es que ellos estaban viendo si el servicio de internet no era interrumpido en algo que le llaman la última milla. La última milla es que literalmente, o sea, en el espacio físico, en el último módulo que llega al usuario final, pues no está el cable interrumpido, no está el cobre mordido, robado, los ratones, la lluvia, no afectó. Entonces, tienen que ver si no falló la última milla. Si no es así, entonces lo escalan a un segundo nivel o a una segunda capa. ¿Qué quiere decir? Que no es la última milla. Vámonos al módulo más global. Y eso era que si era por enlaces de microondas o teníamos un microwave, por ejemplo, en servicio de internet y bases de datos, pues ahí lo miraban en la línea de vista. ¿Qué quiere decir la línea de vista? La línea de vista estaba más o menos como a 8 kilómetros y era una antena impresionante, como a unos 50 metros de altura, y se miraban punto a punto para poder estar haciendo el enlace de microondas. Y de esta manera decían, vamos a checar el enlace o el microwave y las configuraciones y el acoplo entre ellos. Y entonces los escalaban a una segunda capa o a una tercera capa hasta que le dieran el problema. E iban revisando capa por capa o etapa por etapa hasta que podían resolver el problema y el servicio de internet se restablecía. Es así como lo van haciendo. ¿Me di a entender, Benjamín? Sí, que prácticamente yo lo pudo haber entendido como un circuito cerrado de comunicación, en este caso, por ejemplo, un interbus. Sí, yo puedo ver que la conexión va de ida y vuelta, ¿no? Y si en el último módulo un cable se abrió, pues simplemente no tengo la comunicación y tengo que empezar ahora sí que siempre desde lo último hasta llegar hasta el computador. Sí, es totalmente correcto lo que mencionas. En tu caso voy a ampliar un poquito más. A lo mejor no hemos hablado tanto de tu experiencia en el área de ingeniería, Benjamín, pero es correcto. Aquí la comunicación, acuérdate que hay HAL duplex y full duplex, tú debes de saberlo, pero ahora también hay interfaces bien potentes como Acibus y Profibus, ¿recuerdas? Que son un complemento. Y Sí, que nosotros usamos, perdón, nosotros usamos CAN bus. CAN bus. Y pueden por un cable transmitir al mismo tiempo alimentación y datos. De hecho, sí. Bueno, pues Estamos, es una técnica exactamente de lo que yo mencionaba con el Acibus y el Profibus. Es decir que la técnica al final del día es que por un cable se aprovechaba todo y eso lo hace pues más rápido, más eficiente, aunque carga más la línea, tiene sus contras, pero al final del día los beneficios son extremadamente mayores que solamente algún contra que se le encuentre, ¿no? Y otra vez volvemos a la misma, a la metodología cliente-esclavo, cliente-esclavo, cliente-esclavo que se está manejando ahí.
Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, Inge, todo bien. Jaime, ¿dudas? No, profe. Correcto. Rubén. Ok, bueno. Siempre el escalar bases de datos ya a nivel de preparación, obviamente, en que las bases de datos se vayan haciendo robustas, pues van a tomar precisamente la sesión 6 esto de, de la escalabilidad de cliente-servidor. Entonces, deja nada más ahí que se termine de compartir mi pantalla. No sé por qué no comparte, denme un segundo. Voy a apagar tanto mi cámara a ver si eso... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, Inge, todo bien. No le hagan caso a los elotes y a los esquites, por favor. Pues nada más escucha la música, pero no los quites. Siempre que pasa todos los días es escuchar la música. Es el panadero con el pan y bueno, toda una serie de cuestiones ahí interesantes. No sé por qué a la hora de compartir Teams está lento. Ese error lo he notado a partir de este semestre. Ahí va, muchachos, no se esperen. ¿Ya se ve mi pantalla? No. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, pero Porque dice que es insuficiente la calidad de la red. ¿Cómo? Me salió un anuncio de que dice que es insuficiente la calidad de la red. Pero creo que ese es local, de tu red local, me parece. ¿Sí me escuchan?
Sí, Sí, Se fue tanto mi red como mi computadora, se reinició de la nada. Por eso me conecté desde el teléfono. Ya está reiniciándose. Bueno, no perdamos el tiempo. La arquitectura finalmente cliente-servidor va a venir precisamente basado en esto, en estas bases de datos y en conceptos como como herencia y van a venir esta parte también como árboles dentro de las bases de datos junto con toda una serie y un conjunto de elementos en los cuales van a tomar relevancia la parte de precisamente de cómo es que se escala finalmente la parte de todos los datos, cómo identifican, cómo procesan, cómo cada uno tiene funciones diferentes con estas analogías que yo les estoy dando. Las analogías clientes-servidores que algunos se van a encargar de administrar ciertos atributos de las bases de datos y finalmente en el cliente van a poder tener acceso a esa parte maestra. Ejemplo es algo claro, hablemos de antivirus, por ejemplo, y siempre escuchan un mensaje de la base de datos de virus ha sido actualizada. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nivel de base de datos? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Tienen alguna idea? me imagino que es cuando pone en función nuevas instrucciones para poder detectar, en este caso, el virus. Sí, ¿qué más? Lo que está haciendo es que finalmente hay un banco de archivos escritos con diferentes extensiones y una clasificación de los mismos, gusanos, troyanos, y todo el animalerío de una base de datos de virus. Finalmente, cuando viene un archivo que no es confiable, pues lo empieza a examinar y si tiene ya sea la identificación de caracteres o atributos como extensiones, como comportamientos, como códigos, como a lo mejor archivos de directiva que pueden tocar al System 32, que es la base, o como los archivos que no pueden abrirse en diferentes aplicaciones, que es rara la extensión o que es una extensión, pero que trae alguna trama de datos agregada, es decir, no reconocida y que no está brindando la seguridad debida, entonces lo que hace es una comparación. Y entonces cuando surgen nuevos troyanos o nuevos virus de manera general o nuevos gusanos o lo que estén haciendo ahí en el mercado, finalmente ese antivirus lo que hace es no pregunta, no se va a arriesgar, va a brindar seguridad y lo que va a hacer es ofertar un archivo, ese archivo ponerlo en cuarentena, lo va a bloquear, no va a permitir que entre a la operatividad del cliente y bueno, así va a estarse conservando. Por eso es que necesita estarse actualizando constantemente. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué bases de datos serían críticas estar actualizando correctamente y concretamente dónde necesitemos forzosamente la escalabilidad? ¿A qué nos referimos a la escalabilidad? De que tenga un banco de datos o de respaldo de datos de la misma base de datos en caso de que no se puede desaparecer. Un ejemplo sería los datos de las personas en México. Por ejemplo, los datos del INEGI no solamente pueden estar en una copia de seguridad disponible al usuario, sino que estos necesitan tener varias copias y elementos raíces donde esa información no se pueda perder. ¿Qué otra base de datos diríamos que es crítica, chicos? Todo lo que son las páginas web. Páginas web, ok. ¿Qué otra? Bancos, toda la banca. Banca, ok. E inclusive me quiero pensar también que el sistema educativo. No se puede perder, ok. Um, Benja,
Benjamín, en el área en el que tú trabajas, en el área de ingeniería, ¿qué es fundamental que nunca pierdas? Los programas de ejecución de la maquinaria. ¿Como cuál? Menciónanos un ejemplo. Algo donde utilices control y automatización y que digas, si se llega a ir el disco duro o el sistema, hay uno de respaldo que entra y empieza a controlar ese sistema, porque si no es riesgoso o altamente peligroso. De hecho, eso es lo que he estado observando en las máquinas, que a pesar de que se va digamos, un módulo, se llega a apagar, pero la máquina sigue trabajando porque el respaldo que tiene la memoria de donde se aloja todo el programa, no se pierde. Sí, más sin en cambio, sí me manda los avisos de que cierto módulo ya no está en comunicación o cierto módulo ya tengo una falla. Pero quiero pensar que todo ese respaldo está dentro del mismo programa, no en otra memoria. Claro, finalmente como una base de datos maestra, ¿no? Claro, Sí, y puede tornarse a vulnerabilidad. O sea, si tú no atiendes el servicio o el preventivo de lo que estás mencionando, pues sí, entonces realmente se puede ir ese asunto. sí, sí, porque aparte me da un tiempo. Si en determinado tiempo no logro sacar la falla, la máquina empieza a pararse. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? A veces me dan 2 horas, 3 horas, dependiendo del proceso en el que se encuentra la máquina. Porque sí, luego Curioso. a veces sí, si es demasiado crítico el asunto, la máquina se para inmediatamente. Pero si no, sí me da tiempo de pasar a hacer el arreglo. Claro, totalmente. Me acaba de pasar algo muy curioso y quiero saber su opinión con relación a esto de bases de datos y el tema de cliente-servidor. Fui hace no más el cambio de gobierno, de los gobiernos que hubo de los municipios, y fui a sacar unas actas a las maquinitas que ustedes están viendo. Y entonces todo bien con las actas que yo necesitaba, con el CURP, etcétera, etcétera, y aparecía normalmente. Volví a necesitar personalmente un trámite y ahora resulta ser que voy a una de las maquinitas y las actas no aparecen y no aparecen con CURP y están mal. Y ahora es un problema grave porque realmente no sabes cuántos enfermos hay de cáncer hasta que estás en un hospital en el área de cancerología o oncología. Y resulta ser que ahora yendo hay una sarta de problemas porque las señoritas que atienden ahí dicen, híjole, pues lo tienen que ir a checar directamente al registro civil y ya, esto. Le dije, pero si se aparecía y bueno, ellas no saben, no tienen culpa de nada. Dice, pues es que lo único que nos dicen es que se movió el sistema y es necesario volverlo a hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se imaginan que pasó? Porque una base de datos como el registro civil, pues es de alta relevancia, ¿están de acuerdo? Sí, Sí. ¿Qué creen que pasó ahí? pues quiero imaginarme que sí se cometió un error, pero desde la base de datos. ¿Cómo pasó? Eso sería lo interesante. Eh, ¿Qué se imaginan? Algún tipo de desplazamiento. Jaime, Digo, ¿alguna idea? No, profe. ¿Qué ibas a decir, Benjamín? digo, al final de todo es que si se movieron los datos, pues sí, me imagino que se desplazaron, digamos, ciertos bytes adelante o atrás, no sé, o se borraron ciertos bytes y volvieron a ocupar su lugar, pero de diferente manera, ¿no? Por eso que todo se movió. La realidad es que la sincronización cliente-maestro, alguien no de la nada se mueve en esa cantidad de bases de datos. No de la nada se mueve en esa cantidad de bases de datos. Entonces, alguien con toda la intención del mundo dejó ese movimiento de que no estén sincronizados y finalmente el conocimiento o el desconocimiento
Finalmente, cuando se acaban gobiernos, pues también se acaban servicios. Y si Jaime lo están corriendo porque ya se acabó su soporte con el gobierno anterior que trabajaba, pues Jaime no va a dejar su trabajo. O sea, y Jaime no va a dejar su soporte. Si a Jaime ya no lo contratan y contratan a Rubén, pues Rubén, su responsabilidad es hacer la sincronización. Solo que, pues si no sabe cómo Jaime la hizo, pues no vamos a lograr sincronizar nada. ¿Y qué es lo más fácil? Benjamín, que es el jefe de los dos, o de en este caso de Jaime, el nuevo jefe, ¿qué va a hacer? Pues que los usuarios vuelvan a repetirlo. Vamos a levantar otra vez de nuevo la base de datos. Ese error no debe ocurrir ya en un gobierno. Es decir, el gobierno no puede decir, ay, ¿qué creen? Se me perdieron de la nada. O, ay, ¿qué creen? Pues vuelvan a hacer. No, eso no puede ocurrir. Que les quede claro. Eso ocurrió una desincronización totalmente intencional. Totalmente intencional. ¿Queda claro lo que les estoy diciendo? Sí, Sí. profe. Bien, fíjense bien, una de las tendencias más definidas en esta informática empresarial, pues va a ser la distribución de aplicaciones y datos. Las bases de datos en cliente-servidor van a ser distribuidas y van a ser parte fundamental sobre todos los procesos. Entonces, las ventajas de usar un cliente-servidor, muchachos, van a ser que la mayoría son altamente ventajosas y no se van a poder despreciar. Obviamente, son un menor costo de transacción, distribuyendo, como ya les había mencionado, los procesos en ordenadores basados en microprocesadores en lugar de un mayor tamaño, se obtienen costos de transacción mucho más reducidos. ¿Qué rayos se refiere con la escalabilidad? La escalabilidad va a ser por la naturaleza modular, la arquitectura cliente-servidor, y las redes van a poderse ampliar fácilmente, aumentando el número de nodos o sustituyéndolo los nodos por otros más potentes. Este proceso de ampliación requiere la modificación de las aplicaciones. No es lo mismo atender la aplicación de Jaime de medio millón de usuarios a atender las bases de datos, por ejemplo, del gobierno, que van a manejar 130 millones de pelados. También con la arquitectura cliente-servidor va a ser menos complejo, es decir, que el costo del desarrollo va a ser menor. Las herramientas, obviamente, van a permitir la elección de entornos mucho más productivos y adaptados a las necesidades de cada usuario. Un ejemplo por excelencia es, ¿se acuerdan que tembló hace, qué, cuántos años? 3 o 4 años tembló en la Ciudad de México fuertemente, ¿se acuerdan? Fue en el 18, ¿no? 18, 4 años, 4 años. Pues el trabajo, Benjamín, Jaime, Rubén, se veía interminable. ¿Y cuál fue la solución? Dividir. Y levantar piedra a piedra, ¿cierto o no es cierto? De Así, piedrita en piedrita, de granito en granito, incansablemente. así es. O sea, no agarraron y dijeron, ay, vamos a contratar a la empresa de Rubén y que él quite todo. No es cierto. Había escalabilidad y costo en el desarrollo, era mucho más fácil. Los entornos gráficos del usuario, nadie va a poner en duda la facilidad de uso de las nuevas herramientas. Obviamente ya todos los entornos hoy en día son mucho más enfocados a la parte gráfica. Y por tanto, para las empresas, muchas aplicaciones pues ya soportan estos entornos gráficos. Benjamín nos puede dar razón de que las bases de datos, hoy ellos y los copios gráficos, hoy te sacan prácticamente toda la gráfica, hoy hay espectrómetros frecuenciales gráficos. ¿Es así, Benjamín? Sí, profe. De hecho, ya el HMI viene prácticamente la máquina ahí plasmada, ¿no? Y te indica dónde le duele. Así es, y eso le da facilidad al usuario. Es decir, la interoperabilidad con las bases de datos, pues va a ser mucho más fácil, mucho más flexible. ¿Sale? Entonces, en una arquitectura cliente-servidor, vamos a encontrarnos habitualmente, chicos, con una serie de aplicaciones independientes o individuales. Y estas se estarán ejecutando en múltiples ordenadores. Las bases de datos van a residir en los ordenadores conocidos como servidores, mientras que las aplicaciones se ejecutan en lo que conocemos como ordenadores u estaciones de trabajo.
Las redes normalmente locales van a proporcionar conexión física entre ordenadores cliente-servidor, así como los necesarios para su comunicación. En estos modelos, muchachos, de bases de datos, va a existir una comunicación con una aplicación del cliente que va a requerir información, y el servidor de la base de datos lo que proporciona es, pues precisamente, que se especializa en conocer la interfase con el usuario, y entonces se va a dedicar a las tareas de gestión de bases de datos. ¿Quién hace esto? Es básicamente un sistema biproceso. ¿Quién hace básicamente esto? Pues el cajero automático. Gestiona para nosotros la base de datos, solamente consulta y da apertura, tiene control, tiene movimiento, tiene seguridad y tiene acceso a una base de datos, maestra. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí. Sí, profe. La capacidad para separar la lógica de aplicación de la gestión de bases de datos y repartirlas en las diferentes estaciones de trabajo CPUs, pues va a ser finalmente que nos va a permitir mucho mayor potencia. Muchos hacen más que uno que haga menos. Otra vez, muchos hacen más que uno que haga menos. Bien, entonces ahí vamos a tener esta parte. Y dentro de las ventajas del cliente servidor, fíjense bien, es que el lenguaje en su eficacia va a ser mucho más sencillo, va a tener eficacia en los entornos de red y va a implicar una mejora en el rendimiento de la gestión de datos. Cuando se emplean servidores o archivos tradicionales al estilo de redes clásicas de PCs, una gran parte del archivo de datos viaja desde la red del servidor de archivos a la máquina del cliente. Utilizar en el servicio un gestor de bases de datos, donde solo los datos implicados en la consulta, es decir, el query, normalmente un fragmento de tabla o tablas, viajan a la máquina del cliente de manera directa y de manera mucho más rápida. La disponibilidad de una base de datos, muchachos, y gestionarla también va a permitir la implementación de algunas funciones avanzadas. Esas funciones avanzadas van a ser triggers o procedimientos almacenados, subrutinas. Benjamín, explícanos rápidamente en un PLC qué rayos es una subrutina. Es una operación independiente, pero que tiene ¿cómo le puedo decir? Cierta importancia, pero no está, bueno, sí está vinculada hacia el programa principal, pero esta es es una subrutina, es otro proceso, ¿sí? Un proceso en pequeñito del programa completamente estructurado en el PLC. O Oh, es una operación pequeñita. es una operación pequeñita. Vamos a enfocarnos más específicamente y pongan atención, chicos. Benjamín, ¿qué es una subrutina de seguridad? ¿Es de menor rango? No, de hecho es importante porque acelera el proceso del programa. ¿Qué pasa si estoy en una máquina físicamente, Benjamín? Está el programa obviamente operando, ¿de acuerdo? Sí, El usuario engaña a la máquina. Fíjense bien la base de datos. El usuario engaña un poco a la máquina, ya la conoce, ya es mañoso el usuario finalmente, ¿no? Y de repente va a ocurrir un accidente porque va a tomar o a aprender o a clavar o a penetrar o a como le quieran llamar una parte del cuerpo de esa persona que está dentro de la máquina, que por algún azar erróneamente está violando los sellos de seguridad de higiene, seguridad industrial. ¿Qué va a pasar con la máquina, Benjamín? A nivel de va, programación. va a seguir trabajando. No va a haber esa falla. O puede entrar en una subrutina, ¿no? También, sí, si es que no se logró burlar por completo la seguridad, sí, me manda la señal. Y se va a parar. En la parte, ya sea si es que está programado para pararse esa parte, sí, y si no, pues para toda la máquina. Para toda la máquina. Y entonces ahí es donde la subrutina va a tomar importancia, ¿no? Así es. Es aquí de lo que hablamos, chicos. Entonces, con la evolución de los gestores de bases de datos,
pues es importante establecer reglas de aplicación en el servidor. Obviamente con las bases de datos vamos a incorporar estas características y van a importar o incorporar toda una lógica de aplicación para la cual se respetan reglas, obviamente, de integridad, ¿no? Que va a quedar en manos del programador, es decir, de ustedes. Hoy en día, pues el software también proporciona niveles de seguridad y recuperación de datos. En el caso del sistema, va a tener integridad referencial y también va a tener respaldos automáticos. Por último, para cerrar, Benjamín nos va a seguir ayudando. ¿Por qué es importante tener un cliente maestro? Imaginen esto por algún momento. Están en un hospital, ingenieros, y tienen que programar. Benjamín, explícanos qué es un UPS o un UPS. Es un soporte de voltaje. Un sistema de voltaje. respaldo de respaldo de alimentación, voltaje. le llaman, ¿no? Así es. Entonces, imaginen algo. Igual que las bases de datos, en la energía, estamos en un hospital, hay varias operaciones, atienden a diferentes pacientes, lo que quieran. Pero en este momento estamos en una operación de corazón abierto. Por nada del mundo, se puede ir la luz. Salvo que hay un temblor, una catástrofe, ¿estamos de acuerdo? Pero por nada del mundo se puede ir la luz. Solamente que se caiga el edificio. Un temblor, ¿no? Lo que mencionábamos. O le dio un paro al que está operando. Benjamín, ¿de cuánto tiempo tiene que ser el tiempo de respuesta? Imagínense que se vaya la luz de la calle, pero entra el sistema de respaldo de alimentación. ¿En cuánto tiempo tiene que responder ese sistema de respaldo de alimentación, Benjamín? Si es para todo el edificio, deben ser segundos. Si es para solamente una habitación, el UPS entra en respaldo en milisegundos. Y milisegundos es imperceptible al usuario. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a notar cuándo se fue la luz de la calle y cuándo entró la luz del sistema de respaldo de alimentación. ¿Es verdad? Así es. Lo mismo con las bases de datos. Son sistemas de gestión que hacen que van a estar llevando una correcta administración y van a estar, obviamente, dedicándose a la administración y a la gestión y no a la parte de la operación. Bien. ¿Preguntas hasta aquí o dudas? Con respecto a las